Entonces, muy buenas tardes. Los saludo a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Estamos en la clase en la clase de Derecho Procesal Penal y ahí está. Entonces los saludo, porque para mostrar la pantalla completa, los saludo. Entonces estamos en la clase de Derecho Procesal Penal del día 26 de agosto del año 2022. Me parece que esta es la tercera o cuarta clase. Y hoy día lo que pretendo revisar es terminar con los principios que inspiran a la reforma procesal penal, ¿ya? Y también dejo como aviso en esta grabación, dejo indicado de que ya está el material de guía de las clases, ya está en el Classroom, y también este material se encuentra subido en mi página web ricardomarquez.cl, para el que lo quiera descargar y no lo pueda descargar del Classroom. Junto con otro material más también actualicé un material de Derecho Procesal 2, es decir, de las disposiciones comunes a todo procedimiento, del año 2022. También está subido en mi página web con la modificación del 30 de noviembre de 2021. Y me parece que subí también otro material. También subí un material respecto a la reforma de tramitación electrónica, dos artículos, dos pequeños trabajos chiquititos, cortitos, muy cortos, sobre la tramitación electrónica con la actualización a fin del año 2021, con la misma reforma de la ley 21.394. Entonces, dicho esto, vamos a compartir el material que tenemos ya entregado a ustedes y vamos a continuar en los principios, específicamente los principios de protección. ¿Ya? A ver, vamos a compartir. Ahí está. Bueno, aquí están los principios que inspiran entonces la reforma procesal penal, ¿no? Ya. Entonces ahí podemos ver que están estos 5 grandes grupos de principios que son los principios orgánicos, que ya los revisamos, los principios de protección, que ahí es donde vamos, los principios después de la eficaz administración de los recursos, los principios procedimentales y el llamado principio de justicia consensuada. ¿Ya? A ver, para hacer un resumen muy corto de lo que son estos principios, lo voy a señalar inmediatamente. Los principios orgánicos tienen que ver con todas las instituciones, organismos estatales, incluso hasta tribunales que hubo que reformar y que forman parte de la reforma procesal penal. Entre ellos tenemos los juzgados nuevos que se crearon, son los juzgados de garantía y el Tribunal Oral en lo Penal. Tenemos el Ministerio Público con sus funciones también como institución que se encarga de la persecución penal. Y tenemos también aparejado el principio acusatorio, aunque también el principio acusatorio tiene su dimensión funcional, es decir, que tiene eh, importancia e influencia en el procedimiento penal. Pero, pero el principio acusatorio lo que hace principalmente, como ya les he dicho, es dividir las funciones en el juzgamiento y persecución penal, entregando la persecución penal al Ministerio Público y el juzgamiento a los tribunales con competencia penal. En los principios de protección, lo que estamos revisando es la protección que se le da al imputado y también a terceros. Después vamos a ver cómo se protege a las víctimas y testigos, terceros bien especiales dentro de la reforma procesal penal. La víctima, vamos a ver que la víctima también puede que nunca sea parte, o sea, nunca va a ser parte de un proceso penal por situaciones que ya vamos a revisar. Después vienen los principios de la eficaz administración de recursos en la persecución penal. Nos vamos a fijar, nos vamos a dar cuenta que la reforma procesal penal eh, hizo especial hincapié en esta situación eh, tan cotidiana que se ve en toda la actividad humana, de que los recursos son limitados, son incluso hasta escasos, y y la demanda por dichos recursos es casi infinita, podríamos decir, o muy superior a la demanda a la demanda. Entonces, eh, al respecto, lo que hizo la reforma procesal penal fue el, con el dar la posibilidad al órgano persecutor, es decir, al Ministerio Público, para lograr que pueda realizar políticas criminales, es decir,
concentrar sus recursos de persecución penal en aquellos delitos o aquellos hechos que sean socialmente relevantes. Obviamente dejando a un lado quizá aquello que no es socialmente relevante o penalmente relevante incluso. Ahí vamos a ver varios filtros que se dan para no llegar al juicio oral, al proceso oral. ¿Por qué razón? Porque el proceso oral es sumamente caro para el Estado y también para las personas. Hay que gastar muchos recursos para realizar un juicio oral. En cuanto a los principios procedimentales, vamos a ver varios principios que están involucrados en los procedimientos, como por ejemplo el principio de oralidad, por ejemplo el principio de legalidad, cómo funciona el principio de legalidad, el principio de oficialidad también cómo funciona, y varios otros principios. El principio acusatorio, su dimensión procedimental en el principio acusatorio, las consecuencias de que estemos frente a un principio acusatorio. Y por último, el llamado principio de justicia consensuada, en el cual eh, se le da una preeminencia e importancia e incluso una validez en solucionar ciertos conflictos penales a través del acuerdo de voluntades entre los intervinientes. Vamos a ver que por una parte puede participar en estos acuerdos el interviniente Ministerio Público con el imputado de defensa y también alguien está, eh, a ver, vamos a silenciarlo. Les pido que silencien sus micrófonos, por favor. ¿Mm? Bueno, como les decía, en el principio de justicia consensuada hay acuerdos, hay manifestaciones de voluntad, hay consentimientos que se prestan que van a servir para eliminar un conflicto del sistema penal y darle una solución que no sea penal. Y al respecto ya vimos que pueden haber acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado. Y también vamos a ver que, por otra parte, pueden haber acuerdos entre los intervinientes víctima y también el imputado. Ya. Bueno, principalmente eso es como un cuadro bastante general de lo que estamos viendo y lo que seguiremos viendo. Entonces, sigamos viendo los principios de protección, que me parece que era la página 14 o 16. A ver, vamos a ver. 16. Principio de protección, página 16. Ya. Bueno, los principios de protección entonces se refieren fundamentalmente a, a este manto de, de resguardo que tiene el sistema procesal penal, primero respecto al imputado, que sería la parte más débil en el proceso penal, y después de el resto de las personas que pueden participar en el proceso penal a través de diferentes manifestaciones que ya revisamos algo la clase pasada. La primera manifestación fue el principio de autorización judicial previa del artículo 9 del Código Procesal Penal, en donde nosotros indicamos que cada vez que se vaya a privar, amenazar o perturbar una garantía constitucional, es necesario pedir la autorización judicial por parte del ente persecutor, en este caso el Ministerio Público. ¿Ah? Y ahí hay ejemplos, la inviolabilidad al hogar, etc. Después viene la cautela garantía, el artículo 10 del Código Procesal Penal, en que es necesario para el juzgamiento que el imputado, que es la parte más débil en este proceso penal, en el proceso penal, tenga siempre el- la posibilidad de ejercer sus derechos y garantías. Y en este caso, cada vez que haya alguna limitación al respecto, el juez de garantía tiene que eliminar esta limitación de alguna forma, ya sea suspendiendo una audiencia, ya sea otorgando algún derecho que ha sido amagado, por ejemplo, por el ente persecutor, y pusimos el ejemplo de las copias de carpeta de investigación, en donde uno podía pedir una cautela garantía a ese respecto, incluso creo que señalé también una experiencia personal al respecto. Bueno, bueno, y también aquí hay varios ejemplos de estas cautelas garantías que se pueden ser presentadas. Bueno, eso ustedes lo revisan por su parte. ¿Hay alguna duda respecto de esta que se denomina cautela garantía? ¿O no? No, profesor. ¿No?
No han leído nada, entonces. Profe, pero se entiende que dentro de lo que es la cautela de garantía, es como resguardar, como usted decía, o sea, por lo que entiendo, como resguardar los derechos mientras no exista ¿cómo decirlo? Como si no existe, no se puede imponer, por ejemplo, la prisión preventiva si no existe un peso que la sustente, por decirlo de alguna manera. A ver, usted se está yendo al extremo. Yo me refiero porque de hecho la prisión preventiva, claro, es un caso extremo en que el juez tiene que decretarla, no hay otra fórmula. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, lo mismo que yo le dije, a ver, pongamos el caso de que el imputado, y también fue una situación que la dijimos en la clase pasada, de que el imputado cae en enajenación mental después de cometer el delito, en ese caso, para resguardar los derechos de la debida defensa del imputado, es necesario que el procedimiento se paralice. No se puede avanzar con un imputado privado de libertad. Obviamente privado de libertad después de haber cometido el delito, porque si estaba privado de libertad, privado de razón, si es que estaba privado de razón al momento de cometer el delito, es inimputable, pero si después de cometer el delito queda en un estado de privación de razón, en ese caso el juez de garantía debiera suspender el procedimiento hasta que el imputado adquiera, se mejore. Y si no se mejora, bueno, tendrá que dictar un sobreseimiento definitivo y aplicarle una medida de protección. Ah, ya, vale, profe, gracias. Mm, ya. Ya, creo que la semana pasada quedamos aquí en el principio de inocencia, la presunción de inocencia. ¿Es así o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí, parece que sí. ¿Se acuerdan o no? Nada. Sí, profesor, pero me parece que llegamos hasta ahí y luego íbamos a continuar la clase siguiente. Sí, pero yo hice una pregunta, ¿se acuerdan o no? Yo le hice la pregunta si esta presunción de inocencia, ¿qué rango tenía? Esa pregunta le hice yo. Y les dije, ¿es posible que el legislador dicte una ley en donde se presuma la culpabilidad de un imputado? ¿Es posible? Entonces me gustaría que contestáramos esta pregunta. Profesor, me parece que, por lo que recuerdo, ¿Ya? no por norma constitucional. Ah, ya llegamos a eso entonces. Ya, ok. Sí, Efectivamente, Y porque por el peso de los tratados internacionales también, creo. sí, No, y por los tratados, profesor. efectivamente el asunto era Por que eso usted decía, profe, que era principio y no presunción. claro, es un principio de inocencia, o estado, algunos hablan de estado de Un inocencia, estado que también. quizás es más adecuado decir, hablar de estado. Eh, miren, efectivamente, si imagínense que no existiera el artículo 5 de nuestra Constitución. Si no existiera el artículo 5 de nuestra Constitución, el rango de la presunción de inocencia del artículo 4 del Código Procesal Penal es un rango legal. Por lo tanto, nosotros en teoría se podrían dictar leyes que establecieran la presunción una presunción de responsabilidad penal o una presunción de culpabilidad, cualquiera de las dos cosas. Porque la Constitución, ¿qué prohíbe? ¿Se acuerdan lo que prohíbe? Cuando el imputado, tratarlo como culpable, nos No, decía usted, eso porque, no, sí, pero eso no ay, dice la Constitución. ¿Alguien se acuerda lo que verdad dice que la era la Constitución? Convención Americana. Claro, ¿qué dice la Constitución? A ver, ¿alguien se acuerda? Hacía referencia sobre los tratados internacionales No, y después nos fuimos a los eliminemos el tratados artículo internacionales. 5. Eliminemos el artículo 5 de la Constitución. En otras Ajá. partes del articulado de la Constitución, ¿hay una referencia a las presunciones de culpabilidad penal o de responsabilidad penal? ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron derecho penal ya? ¿Vieron derecho penal o no? Yo creo que sí, pues si estamos en procesal penal. Sí, profesor. Ya. ¿Y vieron derecho constitucional? Me imagino. ¿Ustedes tienen dos derechos constitucionales o uno? ¿Cuántos Dos, ya si mal no tuvimos recuerdo, dos, me profesor. parece. Dos. ¿Y ustedes se Base de acuerdan qué prohíbe la institucionalidad y el otro. Constitución? Las La presunciones de Constitución. derecho, Sí. Con Ya, a ver, ¿cómo eso? Diga. A es ver, que diga. lo hablamos en la clase pasada, no recuerdo bien, Ya. profesor, pero Efectivamente. Lo que prohíbe la Constitución fuera de los tratados internacionales, fuera de la Convención Americana,
es la presunción de derecho de responsabilidad penal o de culpabilidad. Eso es lo que está prohibido, de derecho. ¿Mm? Ya, entonces todo esto lo vimos en la clase pasada. Aquí ustedes, bueno, está más ordenado, así que ustedes lo pueden leer sin ningún problema en sus casas, así que vamos a ver esta materia por pasada, ¿ya? A ver, vamos a ver la faceta del principio de presunción de inocencia entre el proceso penal, es decir, cómo opera la presunción de inocencia en el proceso penal. A ver, primero, como principio informador del proceso penal, es decir, que durante todo el proceso penal, al imputado se le trata como inocente. ¿Por qué razón? Porque es inocente, debido a esta presunción, que es simplemente legal, obviamente, de de su inocencia. Por eso, el imputado, desde que es imputado hasta antes que haya una sentencia condenatoria, es inocente. Por eso, el imputado si es que sufre una prisión preventiva, es decir, una cautelar personal de la mayor intensidad, debe ser en un lugar donde se encuentran personas igual que él, inocentes, que no han sido condenadas, para que no haya también una contaminación criminógena, ¿no? Ya, eso está claro. Siempre se le trata como inocente. Eso también significa que las medidas cautelares personales son excepcionales. Bueno, eso también tiene que ver con la regla de trato procesal, que ya lo he indicado. ¿Mm? Ya. Claro. Aquí está la otra faceta de la presunción de inocencia, que no se puede, que la presunción de inocencia se convierte en presunción de derecho de inocencia cuando es absuelto por sentencia ejecutoriada. Y eso implica que no se puede volver a abrir un proceso para perseguirlo por los mismos hechos. Acuérdense del alcance de la cosa juzgada en materia penal, como también lo vimos en la clase pasada, en el artículo 1, inciso segundo del Código Procesal Penal. ¿Sí? Ya. Esto también es importante, la presunción de inocencia como regla probatoria. Miren, si yo les preguntara, em, si yo les preguntara, ¿quién tiene la carga de la prueba en el proceso penal? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Mm? ¿El El ministerio? Ministerio Público, A ver, pero ¿de El dónde ministerio. sacan que tiene la carga el Ministerio Público? El imputado. ¿Por qué el acusador, profe? Pero eso no está en la ley, pues. Hay una norma que dé la carga probatoria, que establezca la carga probatoria, que la posea, que la tenga el Ministerio Público. Miren, ¿Quién hace la acción, profesor, es el que lleva la carga probatoria? Porque entiendo que tiene que ser gatillada siempre la acción, por ende quien acusa debiese llevar la carga probatoria en este caso. bueno, pero ¿dónde está eso en la ley? ¿Dónde está en el Código Procesal Penal? ¿Se dan cuenta que parece que no están atendiendo o no están pensando? ¿De dónde sacan que el acusador tiene que probar para condenar? Que la carga de la prueba la tiene el acusador. ¿De dónde sacan eso? Porque, por ejemplo, si hablamos del proceso civil, no sé si a ustedes yo le pasamos el proceso civil, si fueron alumnos míos en procedimiento civil, fueron alumnos míos, ¿no? Profesor, lo que pasa es que entiendo que debería hacerlo el Ministerio Público porque es el que lleva la parte investigativa después de que se hizo la denuncia por parte de la víctima. Ya, pero vamos a un paso antes. Vamos al procedimiento civil. Yo le hice el procedimiento civil a ustedes, le hice ese curso. Sí, lo profesor. hizo orgánico. Pues ya, entonces no le hice procedimiento civil. Ya, entonces les voy a preguntar, ¿quién tiene la carga de la prueba en el procedimiento civil? La persona que inicia la acción, El demandante. Ya, ¿de dónde sacan eso? demandante. Porque nuestro derecho es legislado, nuestro derecho es positivo, no es consuetudinario. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde está la norma? Artículo 1698 del Código Civil. Bien, artículo 1698, así es. El artículo 1698 del Código Civil establece que en materia civil la carga de la prueba es del demandante. Es decir,
Eso significa que si el demandante no hace nada y el demandado no hace nada tampoco, se va a rechazar la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, Sí, pues, profesor, pero hay veces que si la nadie carga de la hace prueba se nada, invierte. si nadie hace nada, ¿pero cuándo se invierte la carga de la prueba en materia civil? ¿En qué En caso? el procedimiento ejecutivo, profe. Ya, puede ser, pero yo diría yo diría que no es tan así, pero puede ser, pero no es tan así. ¿Ah? Porque el demandante prueba algo, prueba su título, si ahí está su título. La carga de la prueba, en este caso, la tiene el demandado, el ejecutado, el que opone las excepciones, pero el ejecutado en el proceso ejecutivo es el demandante. El ejecutado es realmente el demandante, porque ¿qué se va a discutir en el proceso ejecutivo? Las La excepciones. excepción. No se discute el título. Ya, ok. Entonces, en el proceso penal, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El imputado, profe? Bueno, eso sería, no sé, eso sería, Tendría que probar que él no cometió el no, hecho constitutivo de él. eso sería terrible, porque se nos El presume Ministerio Público. culpable. Ya, pero El ministerio, profesor. ya, pero díganme la norma, porque todo esto está en una norma del Código Procesal Penal. ¿Por dónde está la norma? Profesor, Ujú. No sé la norma. creo que era el 290 y... No, no me acuerdo. 290 y tanto, por eso no me recuerdo. Que aparece la carga de la prueba. No. Uno de los elementos que establece la carga de la prueba, pero concéntrense, porque esto es lo importante realmente en todos los cursos de derecho, el pensar, porque esta cuestión la pueden cambiar en cualquier momento. O sea, las leyes cambian, pero los principios no. Y aquí se recoge un principio para entregar la carga de la prueba al Ministerio Público. A ver, ¿qué vimos recién? Principio, estamos viendo los principios. Pero recién, ¿de qué principio hablamos? De presunción de inocencia. Ya, si al imputado se le presume inocente, ¿quién tiene que probar entonces, pues? Ministerio Público. El Ministerio El Público. acusador, pues de ahí, eso es uno de los elementos de donde emana la carga de la prueba en el proceso penal. ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Esto se va a preguntar. Lamento que haya poca gente presente, pero bueno, lo pueden consultar después del video en cualquier momento. Esa es la parte buena de estas clases. Digamos que esto es lo bueno. Lo malo es que no lo estoy mirando a ustedes si están atentos o no, pero bueno, lo bueno es que en cualquier momento lo pueden consultar. Vámonos Profesor, por ¿en lo qué bueno artículo nomás. está? ¿Ah? ¿En qué artículo está? Tampoco puse atención, si lo vimos recién, mire. Si No, no, subí, es que estoy viendo, tengo el código si procesal penal subimos abierto, en el esto, artículo cuarto está la artículo- presunción de ahí está, inocencia, pues. pero Ahí está, artículo 4. Ahí está. Ahí está la presunción de inocencia. Como se presume al imputado inocente, ¿quién tiene que probar? El acusador, el Ministerio pero el Público, artículo no lo dice el expresamente. querellante. Bueno, Solo establece la presunción de inocencia. la doctrina, sí, pues la presunción, ya, pero, a ver, pero la presunción de inocencia implica que la carga de la prueba, que el que tiene que Sí, probar, es el Ministerio Público, porque el Ministerio se Público tiene entiende. que derrotar la presunción de inocencia. Sí, sí, se Ahí entiende está, perfecto, pues. profesor. Lo que pasa es que no tiene la misma mecánica que tiene que tiene el proceso civil, porque en el proceso civil le dice inmediatamente, usted tiene la carga de la prueba, le dice al demandante, usted si dice que tiene un crédito o el demandado tiene una obligación que cumplir con usted, usted tiene que probarla. Y al demandado le dice, si usted dice que se extinguió esa obligación que ya fue probada, usted tiene que probar esa extinción. Pero en cambio en el proceso penal habla directamente con la parte pasiva, con el imputado, le señala al imputado, ¿sabe? A usted se le presume inocente. Entonces, como consecuencia de que se le presume inocente a una de las partes, que es la parte pasiva, corresponde obviamente acreditar y derrotar la presunción de inocencia al acusador.
a la parte activa en el proceso penal. Si pudiéramos hablar de parte activa y usar las categorías civilísticas. Eso es. ¿Ya? Ok, sigamos avanzando. Ya. Ya, ahí está la regla probatoria. Aquí hay una carga. ¿Ya? La actividad probatoria siempre siempre el Ministerio Público debe probar para lograr obtener su resultado. ¿Ya? Bueno, presunción de inocencia como regla del juicio, también la vimos, cuando cuando un imputado entra a un proceso penal, es inocente. Por eso es tan difícil lograr una condena penal. Y en materia procesal penal se da esa cosa bien interesante desde el punto de vista de la prueba, si la comparamos con el proceso civil, en que en el proceso civil el umbral de convicción que tiene que producirse en el juzgador es más bajo que el umbral que tiene que producirse en el juzgador penal, que es más alto. Debe estar más convencido en materia penal que en materia civil. Pero, y así hay una contrapartida, en materia procesal civil, los medios de prueba son más o menos estrictos en su reglamentación y en su valoración. En cambio, en materia procesal penal, la prueba es libre en cuanto a los medios de prueba y también en cuanto a la valoración es más amplia para lograr obtener la convicción. Y eso está obviamente vinculado y en relación al conflicto, a los diversos conflictos. En el conflicto civil realmente ustedes saben que la parte, el demandante o las partes en general que pueden ser sometidas a un conflicto civil, a un futuro conflicto civil, tienen todas las posibilidades de precaverse de prueba. De hecho, si no se precaven de prueba, al momento de realizar cualquier actividad comercial, por ejemplo, es una irresponsabilidad. En cambio, en materia penal, pasa todo lo contrario. Es muy difícil precaverse de prueba, es decir, cuando hablamos de precaverse, de anticipar o de acumular pruebas antes del hecho, por razones obvias. Y después del hecho, por razones obvias, también es muy difícil conseguir la prueba porque el imputado tratará de ocultarla, destruirla, etc. Tergiversarla. ¿Sí? Ya. Vamos a uno de los puntales del principio de protección respecto al imputado, que es el derecho a la defensa del imputado. Digo uno de los puntales porque, no obstante todo lo que ustedes lean acá y lo que yo estoy hablando en este momento, no es lo mismo que está en el documento, porque si no, mejor les leo el documento o leemos el documento juntos y la clase sería más aburrida, y no tendría nada que aportarles. Pero les puedo decir que respecto de este puntal del derecho a la defensa, y creo que ya lo he señalado en otras clases, que realmente todos los derechos que tiene el imputado en el proceso penal no pueden ser ejercidos, no pueden ser ejercidos o no pueden ser ejercidos a cabalidad sin que cuente con una defensa letrada especializada. Por eso es tan importante el derecho a la defensa del imputado o el derecho de defensa del imputado. Vamos al rango jurídico. Bueno, ya hemos visto el rango jurídico, ya lo he indicado por lo demás. El rango jurídico desde el año 2011 es constitucional y la defensa del imputado es un derecho irrenunciable. Ahora, yo siempre he indicado que cuando hablamos de un derecho irrenunciable, siendo un derecho que no se puede ejercer o es muy difícil de ejercer en omisión, siempre se ejerce en actividad, o la mayoría de las veces se ejerce en actividad, llegamos casi a la conclusión de que el derecho a la defensa es más bien una obligación a la defensa. El imputado está obligado a defenderse. Incluso si no quiere defenderse, el defensor penal va a tener que hacer la mayor cantidad de actividades para lograr la defensa, sin incluso contar con la colaboración del imputado. Bueno, a ver. Bueno, en cuanto a la forma en que opera la defensa, yo me voy a remitir a lo que ya dije respecto del sistema procesal penal antiguo, en donde indiqué
¿Cómo fue superado esto por el sistema procesal reformado? En el sentido de crear una defensoría penal pública, que es un organismo estatal, que está organizado a lo largo de todo Chile, con abogados especialistas, con unidades de estudio, etcétera, que resguarda y defiende los derechos de los imputados que no pueden procurarse un abogado de su confianza, es decir, un abogado pagado, ¿no? Bueno, y en cuanto a las críticas, también hablamos de las críticas en esa clase, y vimos que había hay como 3 problemas que se pueden dar, que realmente da un poco de pudor hablar de estos problemas si uno conoció el sistema antiguo. Entonces, realmente lo que pasaba en el sistema antiguo era muy grave, y realmente esto, al lado de lo que pasaba en el sistema antiguo, no es tan grave, pero para ir avanzando en la defensa o los sistemas de defensa, podemos decir, la primera crítica es que efectivamente, como decía el Colegio de Abogados allá por el 2008, es compleja la relación cliente-abogado que se da con la Defensoría Penal Pública. ¿Por qué es compleja? Es compleja por varias razones, pero principalmente por 2. Primero, el tiempo con que cuentan los defensores para atender a cada uno de sus defendidos. El tiempo. Segundo, esta situación de pertenecer a una institución, esta pertenencia a una institución estatal, en donde muchas veces pueden haber conflictos en el defensor penal público entre lo que le pide la institución y lo que le pide el imputado o lo que le conviene al imputado. Y en esa tensión pueden haber problemas, y problemas que no se dan ciertamente en la defensa de un abogado de confianza. También hay otro problema, que la defensa que da el Estado a través de la Defensoría Penal Pública, ya sea pública propiamente tal o licitada, está más bien vinculada, o sea, mejor dicho, surte sus efectos, o el Estado está obligado a prestarla al momento de o poco antes de la primera audiencia judicial. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, sabemos que las investigaciones penales pueden durar meses y años. Durante esa investigación penal, que es desformalizada, en donde no va a haber ninguna audiencia, ¿el imputado puede defenderse? La respuesta es sí. El problema es que el Estado, o no se puede requerir del Estado esta defensa durante la investigación desformalizada. Ese es el gran problema. Entonces, hay meses, años que se pierden en la defensa de los intereses del imputado, cuando el imputado asume o, pide o realmente no busca un abogado particular. Eso fundamentalmente. ¿Alguna duda hasta el momento respecto a lo que se ha planteado aquí? Profesor, buenas noches, mi nombre es María Elena. Buenas noches. Profesor, a mí me llama la atención eso que, o sea, el abogado en sí se hace presente durante la etapa jurisdiccional, pero, por ejemplo, ¿es la ley Claro. la que solamente permite que el abogado se apersone en el juicio y no antes, durante la primera etapa que corresponde al Ministerio Público? Ya, esto es bien interesante, porque esto lo vamos a ver a propósito de los intervinientes y a propósito del derecho del imputado, porque todavía no hemos visto los derechos del imputado, estamos viendo los principios, pero no hemos visto los derechos que tiene el imputado que le da el Código Procesal Penal. Pero voy a avanzar un poquito en eso. Al respecto del artículo 7 y el artículo 8 indican 2 cosas. El artículo 7 indica desde cuándo una persona puede ser imputada. Y una persona es imputada desde que es indicada o desde que es requerida en esa calidad por un acto judicial, policial o administrativo. Desde ahí es imputado. Y el artículo 8 nos dice desde cuándo el imputado tiene derecho a la defensa. Y el imputado tiene derecho a la defensa desde que tiene la calidad de imputado. Por eso es tan importante cuando el imputado conoce que está siendo, ni siquiera que está siendo investigado por el Ministerio Público. Lo primero que debiera hacer un imputado es contratar a un abogado y preguntarle al Ministerio Público en qué calidad está siendo investigado, o sea, en qué calidad
está él en la investigación. Porque generalmente cuando se cita a una persona al Ministerio Público para que declare, generalmente en la citación aparece si es en carácter de testigo o en carácter de imputado. Entonces, para contestar a su pregunta, viendo esos dos artículos que ya vamos a revisar, el 7 y el 8, le puedo decir que un imputado tiene derecho a la defensa desde que adquiere la calidad de tal, desde el primer momento. El problema se produce en que si no tiene recursos para pagar una defensa privada, el Estado solamente se puede requerir del Estado la defensa antes de la primera audiencia judicial. Y si no ha habido audiencia judicial, no tiene derecho a un abogado del Estado, tiene que contratar un abogado. No sé si le contesté la pregunta. Gracias, profesor. Porque ¿Sí? sabe que a mí siempre me ha llamado la atención cuando a una persona es detenida vulnerando sus derechos. O sea, si una persona es humilde, pierde esa oportunidad, si no tiene la oportunidad de contratar un defensor particular. O sea, tiene que quedar ahí nomás y pasar una noche ¿sí? detenido de Sí, tronco, una algo noche. así. Sí, pero es mejor una noche que 5 noches en una cárcel. Si por último es detenido en una comisaría, que es diferente. Pero ojo con eso, porque si una persona llega a ser detenida, y usted dice que se le vulneraron sus derechos al ser detenido, él pasa a control de detención. O sea, si es que pasa a control de detención, porque puede ser que el fiscal lo libere antes y no lo deje y no lo pase a control de detención, pero si lo llega a pasar a control de detención, en ese momento se discute en esa audiencia, ahí tenemos una audiencia judicial, en control de detención, y ahí se va a discutir, o puede plantear la discusión el defensor, de que si la detención fue o no fue legal. Una de las discusiones en esa audiencia es la legalidad de la detención. Y ahí cualquier persona que es detenida, su defensor podrá alegar esta situación. Ahora, el problema es que la detención ya se produjo, ya estuvo la noche, pero también puede ser importante que se declare esta nulidad o esta ilegalidad de la detención, porque todo lo que en el material probatorio que se recogió a propósito de esa detención no va a poder ser usado en juicio. Entonces también es trascendente ese aspecto. Y es una cosa que ya vamos a revisar, que se denomina prueba ilícita, pero ustedes pueden ir avanzando en el documento y pueden ver lo que se refiere esto de la prueba ilícita, lo que es la prueba ilícita, y también pueden ver la cita a pie de página, donde hay un trabajo mío sobre prueba ilícita. Dos trabajos sobre prueba ilícita. Uno que es un trabajo bien sencillo, donde no me adentro o sea, más que adentrarse, la menciono y digo generalidades de lo que es la prueba ilícita, y otro ya más complejo que es el estado de la prueba ilícita ahora, este año. ¿Cómo está la prueba ilícita? ¿Ya? Ok. Espero que le haya contestado la pregunta. Gracias, profesor. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, sigamos con estos principios de protección y ahora vamos al principio de protección de las víctimas y testigos. A ver, claro, en el proceso penal no solamente puede verse afectado solamente un imputado, sino que también puede estar afectados personas que pueden ser víctimas del delito, personas que pueden ser también testigos o que pueden estar vinculados o pasar por ahí, que son testigos, fundamentalmente. O también personas que están podríamos decir, que están vinculadas a la víctima, que también pueden verse afectadas. Al respecto, por ejemplo, respecto a la víctima, el Ministerio Público tiene la obligación, establecida en el artículo 6 del Código Procesal Penal, como ustedes lo pueden revisar después, de decretar medidas de protección. Estas medidas de protección no son medidas cautelares, porque para que sean medidas cautelares tendrían que afectar o privar, amenazar o perturbar garantías constitucionales del resto de las personas, y no es así. Las medidas de protección son principalmente medidas que no son jurisdiccionales, es decir, son decretadas solamente por el Ministerio Público, no por un tribunal, y son medidas que resguardan a la víctima. Por ejemplo, rondas continuas. Por ejemplo, en los casos más extremos, poner a personal policial custodiando el domicilio de la víctima. Por ejemplo, entregar el celular, un número de celular específico que corresponde al plan cuadrante del domicilio de la víctima, donde los carabineros van a llegar o la policía va a llegar inmediatamente luego a ser requerido, un botón de pánico, etc. ¿Cómo más se protege a las víctimas? Ahí ustedes van a ver también escuchando a las víctimas, porque muchas veces las víctimas de ciertos delitos, o lo único que quieren es protección,
solamente protección y que el imputado se aleje de ellos. Entonces, es una situación que tiene que tener presente el Ministerio Público como para no, podríamos decir, influir o no seguir adelante con la investigación y salir con una, o sea, eliminar, no llegar a un juicio oral, pero sí con una salida alternativa. O a veces, incluso más, pueden ser situaciones que, que lindan con, podríamos decir, con el derecho civil, en el sentido de que eh, para satisfacer los intereses de la víctima o para lograr la debida reparación de la víctima, lo que es necesario es indemnizarla. Entonces también el Ministerio Público puede promover estos acuerdos compensatorios que aparecen ahí en la letra C. A lo mejor, por ejemplo, en un accidente de tránsito donde hay lesiones menos graves, que esto es un cuasilito de lesiones, a lo mejor lo único que va a querer la víctima va a ser que sea indemnizada porque está claro que en todos los cuasidelitos o delitos culposos no existe una intención de la persona de causar daño, sino que es un descuido. Entonces, con la indemnización realmente queda satisfecho el daño que se causó y también el interés público de perseguir ciertos delitos. Y este delito, estos cuasidelitos no debieran quizás ser perseguidos, en el caso que se dé toda esta situación indemnizatoria. ¿Sí? Ya. Ya. Ya, con esto terminamos los principios de protección. ¿Alguna duda respecto a estos principios de protección? No por el momento, profesor. ¿No? Ya, esto es bien interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque, porque también, vamos a hacer un pequeño comentario, porque también el Ministerio Público, respecto de este principio de protección a las víctimas y testigos, también el Ministerio Público eh, tiene un choque, una fricción. Existe una fricción entre cumplir con sus funciones principales, que son la de ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y proteger, y por último, proteger a las víctimas y testigos. Existe este choque en cuanto a focalizar sus recursos, en cuanto a ejercer la acción penal pública y la actuación también, y la dirección de la investigación. El Ministerio Público sabe que tiene recursos limitados y con estos recursos limitados sabe que él tiene que concentrarlos. Entonces, muchas veces, cuando existen delitos de poca monta, como por ejemplo los cuasidelitos, y a pesar de que se produzcan consecuencias bien dañosas para las víctimas, el Ministerio Público opta por no ir a un juicio, opta opta realmente por terminar el procedimiento por otras vías que muchas veces no son satisfactorias para las víctimas, para nada, teniendo el mandato de promover estos acuerdos, ¿ok? Porque una cosa es promoverlas y otra cosa es llegar a estos acuerdos. Promoverlas implica que tiene que acercar al imputado con la víctima para ver si puede llegar a algún acuerdo y en cierta medida incentivar al imputado para que lo haga. Pero frente a tener que, por ejemplo, perder un juicio oral o desgastarse demasiado en ganar un juicio oral, se tiende a no llegar a un juicio oral y salir por otras salidas que no benefician en nada a la víctima. ¿Ya? Bueno, bueno, juez Profesor, ¿sí? ¿Perdón? ¿puede mencionar un ejemplo como algo un poquito más práctico? Oh, ay, bueno, no quería mencionarlo, pero es como, es como los memes, no quería decirlo, pero ya que me lo pide, voy a poner un caso que es verídico. Un caso verídico. A ver. Es muy normal que ocurran accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Es sumamente normal que existan accidentes de tránsito. Pero hay accidentes de tránsito y accidentes de tránsito. En este accidente de tránsito tenemos un chofer profesional que transporta mercadería, es decir, maneja un vehículo, de transporte pesado, toneladas, con una carga peligrosa.
esta persona maneja exceso de velocidad. Esta persona, siendo un chofer profesional, impacta por atrás a varios vehículos. El problema es que uno de los conductores a los cuales impacta por detrás resulta lesionado en su columna vertebral. Una persona de 50 años resulta lesionado y resulta fracturada su columna. Sin embargo, la médula espinal, ustedes saben que entre la columna tiene discos, ¿no es cierto? Entonces, los discos van unidos entre ellos y al medio va el líquido cefalorraquídeo y va la espina, bueno, van nervios, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este caballero, con este tremendo choque, se fracturó unos discos, varios discos, y por suerte no se cortó la médula espinal. Quedó unida, pero quedó unida así como hilo, sin quedar unida a través de, sin que esté unida a través de los discos. Quedó, menos mal que no se la cortó. El hecho de que no se haya cortado significó que no quedó inválido, no quedó tetrapléjico. Bueno, esta era una persona que tenía una vida normal como cualquiera de ustedes. Y fruto de este accidente, él va a quedar inválido en un corto tiempo. Resulta que al momento de ser formalizado, costó un mundo formalizarlo porque el Ministerio Público no quería, como era un cuasi delito de lesiones, solamente quería hacer lo que hace siempre, como no tiene antecedentes penales, suspender condicionalmente al imputado, pero en vista de la insistencia de los querellantes, por eso es importante el rol del querellante, muy importante, el Ministerio Público siguió investigando, lo formalizó y lo llevó a juicio oral. Se hizo la primera audiencia juicio oral. En la primera audiencia juicio oral se propuso una salida alternativa que iba a implicar una cantidad de dinero para el imputado, para la víctima, que no era para el querellante, la víctima querellante, que no era una cantidad tampoco muy grande, era para que fuera como simbólico. Frente a esto, el imputado no quiso aceptar nada, absolutamente nada. La Defensoría Penal Pública en ningún momento se pronunció, no quería solamente terminar esto como que no significara nada. Se suspendió esa audiencia porque, bueno, no estaba toda la prueba disponible, se fue a la segunda audiencia. En la segunda audiencia, el querellante notó algo extraño. El querellante notó de que el Ministerio Público había tenido conversaciones privadas con la Defensoría Penal Pública y tenían arreglado este juicio es decir, tenían ya acordado la suspensión condicional del procedimiento sin conversar con el querellante. Entonces la suspensión implicó, claro, fue un poco salomónica porque implicó que unas firmas en la Fiscalía, designación de domicilio y la suspensión de la licencia por un año. Bueno, en cierta medida fue una salida razonable para el Ministerio Público, pero llama profundamente la atención que el Ministerio Público en ningún momento propuso una cantidad de dinero, aunque sea una cantidad que ya había aceptado el imputado en algún momento. Es decir, hizo como que lo condena, pero no lo condena, porque le aplicó la suspensión de licencia, que está en la ley por lo demás, pero no va a tener consecuencias penales, es decir, no va a tener antecedentes penales y se dio 0 dinero para la víctima, que en un tiempo más va a quedar inválido, obviamente no puede trabajar, perdió su vida, seguramente ahora va a perder a su familia, y va a quedar solo. Y la única justicia que le va a quedar va a ser la justicia civil, que todos sabemos que es una justicia que no es tan, que es una justicia monetaria, pero va a tardar en que llegue, pero el imputado no va a tener un reproche penal. Entonces llama la atención de que en estos casos está bien que el Ministerio Público tenga que concentrarse en asuntos complicados, complejos y de gravedad, pero un cuasi delito también es de gravedad cuando ocurren estas situaciones, cuando va a dejar a una persona postrada. Muchas veces lo más grave es dejar a una persona gravemente lesionada, relativamente joven,
que quizás la muerte de una persona. Porque la víctima en este caso va a sufrir más, que va a tener una vida larga, etcétera, padeciendo todo esto. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Este no es el único caso. Hay varios casos en que he conocido en que ha pasado situaciones similares. Lo mínimo que se habría pedido es que el Ministerio Público, por último, hubiera conversado con todos. Y para no encontrarse el querellante, la víctima, en esta situación sorpresiva, de manera sorpresiva. Eso es lo que les puedo decir al respecto de lo que pasa en estos casos. Profesor, y en esos casos no se puede buscar una responsabilidad por parte del Ministerio Público al abandonar una causa así como, por más que ellos cataloguen, no sé, en el proceso investigativo que él cree que es un cuasi delito y una cuestión tan somera, viendo que hay una responsabilidad tan grande detrás, buscar la responsabilidad del fiscal o quien tenía que llevar la investigación. Muy buena pregunta que hace usted. Yo me acuerdo un artículo que salió en el Mercurio hace como 7 años, en donde aparecían, se hacía una pregunta. La pregunta era, con esto le estoy contestando, la pregunta era, ¿quién controla el Ministerio Público? Entonces, creo que era como un cara a cara, un abogado privado y un fiscal o una persona vinculada al Ministerio Público. Entonces, el abogado privado decía, aquí nadie controla el Ministerio Público es autónomo, el Ministerio Público no tiene responsabilidad por sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me llamó la atención es que aparecía una persona vinculada al Ministerio Público y decía, esto no es así. Y efectivamente yo también creo que no es así. El Ministerio Público tiene controles. Lo que pasa es que los operadores jurídicos, los abogados y las personas en general no saben cuáles son esos controles. Y en este caso tiene un control. El control es el reclamo de su actividad ante el superior jerárquico, en este caso el fiscal regional. Habría que presentar un reclamo ante el fiscal regional. Ahora, el problema que se produce es que el fiscal adjunto actuó apegado a la ley. Sí, cumplió con la ley. Utilizó un mecanismo que le franquea la ley. El problema es cómo lo utilizó. El problema es la forma en que lo utilizó. El problema es que no respetó debidamente a la víctima. Ese es el problema. Y el problema es que en esta situación también, bueno, uno no le puede, el querellante no puede ordenarle lo que tiene que hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene sus propias autoridades. Y en definitiva el Ministerio Público no representa a la víctima. El Ministerio Público tiene podríamos decir que tiene una misión entregada por la ley de protección de la víctima que está bien, digamos que es secundaria en relación a su función primaria, que es el ejercicio de la acción penal. Entonces también es bien difícil. Es una situación que podríamos decir que fue desprolija, pero no es una situación que sea ilegal. No es una Profesor, ¿y no procedería a lo mejor una acusación por el falta de hacer de parte del Estado ante una situación así, como a lo mejor entablar una demanda ya? Porque claro, usted dice a lo mejor es el camino civil, pero siento que de alguna manera en ese caso en específico, como usted lo plantea, con el daño que ocasionó y que las pruebas están directas con respecto a quién ocasiona el daño, es como casi como que faltara al principio de bilateralidad, es como que los dos, no sé, me arreglo con la parte que ocasionó el delito y se acabó el problema, como para sacarme el problema de encima, ¿no? Mire, efectivamente, en este caso el querellante, o la víctima, el derecho que tiene es a ser escuchado, solamente a ser escuchado, nada más. Y también derecho a apelar en la suspensión condicional del procedimiento, pero si la suspensión condicional del procedimiento cumple los parámetros que están en la ley, que aquí se cumplían, no hay responsabilidad mayor del Ministerio Público. Es legal, pero hay cosas que están más allá de la legalidad. No lo que, como dices por ahí, no lo que está en derecho siempre es justo, por ahí, algo de ahí. No, es que se estima una lata en todo caso. Se estima que los cuasi delitos como que no son los jueces penales y también los
los fiscales y todos los que están vinculados al sistema penal estiman que los cuasi delitos no son parte del sistema penal. Encuentran que hay, respecto a los cuasi delitos, existen otras formas de reparar o de restablecer el orden. Y esas otras formas son las acciones civiles. Lo que pasa es que... Profesor, ¿sí? yo le puedo hacer una pregunta. Mire, la otra vez nuestra profesora de penal, la profesora Macarena, en una clase llevó un fiscal para que nosotros le pudiéramos hacer preguntas y todo lo demás. Entonces, ese fiscal empezó a hablar y a decir que era un órgano, o sea, se empezó a definir lo que ellos representaban como Ministerio Público. Y en definitiva, nosotros, por ejemplo, yo le hice la pregunta, por ejemplo, porque él decía, yo no me puedo, yo sé que ya nosotros tenemos la facultad, si queremos, si estimamos archivar una causa. Entonces yo le dije, si bien son autónomos, ¿qué parte de la ley? O sea, por ejemplo, si la ley 19.880, la 18.375, que rigen los órganos de la administración, y me dijo, no son aplicables. Claro, no son aplicables, porque el Ministerio Público se creó después de esta ley. Entonces, si bien son autónomos y todo lo demás, en alguna parte tienen que cumplir el principio de servicialidad, de eficiencia, un montón de principios que como que los pasan por alto, de probidad. Entonces, ellos, yo tengo la impresión, pese a que a todos los profesores me dijeron que no, yo tengo la impresión que ellos sí deben cumplir los principios, porque son unos principios generales para todos los órganos de la administración. Sí, bueno, mire, no sé, quizás, recuerde que esto tiene 20 años, o sea, tenemos, claro, 22 años de reforma procesal penal, que es muy poco, entonces se han explorado pocos caminos de responsabilidad del Ministerio Público, pero efectivamente la ley orgánica del Ministerio Público no los deja irresponsables. Ellos tienen responsabilidad. Fíjense que los fiscales regionales y el fiscal nacional tienen hasta responsabilidad política, es decir, pueden ser acusados constitucionalmente. Y de hecho han sido acusados constitucionalmente, quizás con poco fundamento. En el gobierno pasado se acusó, me parece, al fiscal nacional, bueno, pero fue una acusación política. Pero ellos también pueden ser condenados. Puede ser condenado incluso hasta personalmente desde el punto de vista civil, cuando han ejercido su ministerio o su función pública con notable desconocimiento del derecho o con negligencia, con notable negligencia en el desconocimiento del derecho o con dolo. Son parámetros, digamos, de responsabilidad bien altos, es decir, tendría que actuar precisamente fuera de la ley con la intención positiva de causarle daño a uno de los intervinientes. Lo cual es complejo de probar por varias razones. Una de las razones porque las demandas civiles deben ser conocidas por jueces civiles que quizás no tienen la sensibilidad de lo que implica el sistema procesal penal. Los fiscales están sometidos a múltiples presiones, a muchas presiones en la investigación de los delitos, y también tiene una carga de trabajo también elevada, que a veces no es fácil sobrellevar. Tienen turnos, etcétera. Entonces ellos actúan, quizás están un poquito desensibilizados, o sea, han perdido la sensibilidad respecto de que aquí si es que hay alguien inocente, 100% inocente desde el principio y que sabemos que siempre va a ser inocente, es la víctima. Pero esto también tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con el paradigma o con los principios que inspiran a este proceso y procedimiento penal, que los principios son unos principios en los cuales tenemos a un Ministerio Público con muchas atribuciones, una gran institución, una tremenda institución del Estado con muchos poderes, y tenemos por otro lado al imputado como siendo perseguido por el Estado y por ello también elevado sus capacidades de defensa y también sus derechos a la defensa, incluso otorgándole un abogado especialista. Pero hay un problema. ¿Qué pasa con la víctima? La víctima está bien abajo. La víctima es como el convidado de piedra de la reforma procesal penal.
Entonces quizá en algún momento, cuando cambien, no sé, quizá los vientos políticos, se va a poner el foco en la víctima. Y que en los casos en que la víctima, espere, en los casos en que la víctima presione, o que para llegar a estas salidas alternativas, por ejemplo, se debe contar con la voluntad de la víctima. Por ejemplo, estoy hablando de los delitos violentos, los delitos que afectan gravemente a las víctimas, a las personas. No estoy hablando de los delitos que no afectan gravemente a las personas, donde no es necesario, donde yo creo que la voluntad de la víctima no es más que nada un obstáculo. Pero los delitos graves, yo creo que quizá podría haber una reforma que trate de darle un poquito más de derecho a las víctimas. Por ejemplo, una cosa bien sencilla es cumplir con el mandato de la actual Constitución. Miren qué fácil. Es decir, otorgar una defensa gratuita, estatal, a las víctimas de delitos violentos. No a todas las víctimas de delitos violentos. ¿Para qué? Para que controlen la aplicación de la legislación penal, tanto de fondo como procesal penal, en los juicios en que ellos están involucrados. Miren qué sencillo. Empezando por eso. Después podríamos legislar de fondo en cuanto a los derechos, pero yo creo que establecer esta defensoría penal de las víctimas sería, que por lo demás ya está en la Constitución, pero no ha sido creada, no ha sido estructurada, no ha sido implementada, sería un tremendo avance en el proceso penal. Por mucho que se quejen los jueces, que se quejen el Ministerio Público y los defensores penales públicos. Pero sería un paso interesante. Eso. Profesor, ¿Sí? yo lo que le quería comentar es que de repente, por ejemplo, a mi correo llega jurisprudencia, ¿Ya? y yo he guardado como 2 fallos, así que han sido como muy escasos, ¿Ya? donde la Corte ha dicho que el Ministerio Público sí tiene responsabilidad y que Sí, no puede pues, prácticamente hacer lo que lo quiere. que quiera, Entonces, pero por supuesto, pero es que, por ejemplo, eso está lo en la ley. raro y lo triste, lo penoso, es que la gente común no sabe, no tiene los recursos, no tiene tiempo Justamente, sí. para llegar a esta instancia de reclamo. Se queda con lo que el Ministerio Público dice. Entonces, Ujú. igual es injusto que cuando hay alguna arbitrariedad por parte del Ministerio Público, o sea, quede tan impune generalmente. Sí, efectivamente, el Estatuto de Responsabilidad por parte del Ministerio Público, Estado, está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 4, y establece que el Estado va a responder por las actividades injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Es el mismo grado o el mismo calificativo que tiene la responsabilidad judicial, por lo demás. Otra cosa importante son las costas. El Ministerio Público, cada vez que actúe, eh, por ejemplo, en un juicio oral, si pierde un juicio oral, debe ser condenado en costas, salvo excepciones. Si hay, por ejemplo, un proceso en que hay casos en que han habido imputados que han estado sometidos a grandes prisiones preventivas de un año más y en definitiva han sido absueltos. Entonces, en esos casos también se ha condenado en costas al Ministerio Público, y las costas en cierta medida es una indemnización para la parte. Yo les puedo contar un caso. Hace poco, el año pasado, estuve en un caso en que el Ministerio Público fue condenado en costas porque se acogió nuestra tesis con otro abogado de prescripción de la acción penal. La acción penal estaba prescrita. Y fue condenado en costas al Ministerio Público. Y tiene que pagar esas costas. Ella es segunda condena en costas que logro en contra del Ministerio Público. Entonces hay formas de recabar la responsabilidad del Ministerio Público. Lo que pasa es que efectivamente hay falta de información. Quizás ya Profesor, deberíamos estar a un paso más, ya tenemos ya tenemos al imputado totalmente defendido, totalmente escudado, pero quizás el paso más sería eh, dar esta defensoría a las víctimas de delitos violentos, no a todos, sino que a las víctimas de delitos violentos. Dígame. profesor, una pregunta. Usted que Ujú. tramitó en el antiguo sistema y en el nuevo. En el antiguo sistema existía lo que era la media prescripción. Y la alegaban y se No, ahora concedía. también, pues ahora también existe. Si eso está en el Profesor, Código porque Penal. fíjese que el otro día un tío, o sea, Chuta. Pero esto lo voy a sabe, comentar porque puede servir para la clase. señorita, pero Eh, sabe, esto está quedando grabado. Entonces, si es algo personal, voy a pausar la grabación. ¿Ya? Vamos a pausar. ¿Qué cosa? ¿De qué?
¿Qué cosa? No, que encuentro terrible, por ejemplo, que no sé, pues de repente por el dejar de hacer Sí. o mirar la causa de una manera más Sí. liviana se puede ocasionar un daño tan grande a una persona. Justamente, sí. Sí. Chuta, esto no debía quedar grabado, pero una vez yo conversé tengo varios amigos o conocidos fiscales, y un fiscal que ahora tiene un cargo elevado dijo una cosa que, coloquialmente, me dijo: aquí condenamos a los culpables y a los tontos, por decir una palabra suave. Así lo dijo. Terrible lo encuentro, bro. Yo también, pero la gente se va desensibilizando con esto. No sé, quizás sería adecuado, no sé, que, no sé, el sistema en Chile, bueno, se implantó un Es que es sistema. curioso, profesor, porque de repente el delincuente sabe mucho mejor las reglas procesales que el mismo aparataje. Entonces terminan aprovechando como estas vetas legales y salen del paso súper rápido haciendo pasar una cuestión por otra cosa. Bueno, pero es que respecto de los delincuentes, es decir, las personas que se dedican a cometer delitos como su actividad profesional, es parte de su actividad profesional conocer la ley y conocer sus derechos, es parte. ¿No? No, lo que yo le iba a decir, no sé si sería interesante que los fiscales duraran 5 años, que hubiera rotación, quién sabe, no sé, se me ocurre, que hubiera un escrutinio público quizás de los fiscales, no tanto llegar a la elección popular, pero como en Estados Unidos algunos fiscales son elegidos por el pueblo. El fiscal de distrito es elegido por el distrito, entonces él elige a sus colaboradores. Y si lo hizo mal, va a la reelección después y no va a ser reelegido, porque lo hizo mal. Entonces, todas las decisiones que él toma tienen una sensibilidad especial. Aquí como que se diluyen un poco porque la responsabilidad es política hacia el aparataje político, es decir, diputados. Los diputados lo controlan. La Corte Suprema ve si es destituido o no, etc. Entonces igual hay como una disolución, ¿no? Como que se diluye la responsabilidad cuando forman parte de instituciones y tienen su cargo asegurado hasta los 70 años, 75 años. Entonces, igual es complejo el asunto. Pero yo creo que una de las fórmulas es otorgar esta defensoría a las víctimas de delitos violentos. No estoy pidiendo que sea, a pesar que así debería ser, toda persona, aunque paguemos más impuestos, toda persona que está afectada por un delito tiene derecho a un abogado pagado por el Estado, creo yo, para que se ejercieran debidamente los controles que están en la legislación. Eso. Ya, vamos a terminar con este principio, con este grupo, que es el principio de la eficaz administración de los recursos. ¿Ya? Lo vamos a ver. Yo me gustaría también que ustedes lo revisaran en su casa, el documento, esta parte, porque es sumamente importante, es como uno de los principios, de los puntales de la reforma procesal penal, y así ustedes también pueden entender cómo se toman ciertas decisiones. Y no es que sean arbitrarias ni injustas, incluso, yo diría ni siquiera injustas, es que hay que tomar decisiones. Ya. Este principio de la eficaz administración de los recursos, ¿qué significa? Significa que no todos los delitos van a poder ser investigados. Así como suena chocante, es. No todos los delitos van a poder ser investigados. ¿Por qué? Porque no existen los recursos para investigar todos los delitos. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en los delitos que sean realmente importantes, con parámetros de importancia, como por ejemplo, pena alta, delito que tiene que ser investigado de manera completa. Pena baja, delito que quizás no debe ser tan investigado, o a lo mejor investigado con menor intensidad. Delito alto y reincidencia, sí, tiene que ser investigado y llegar hasta el juicio. Delito pequeño por reincidencia, seguramente va a tener que llegar también al juicio. Un delito mediano, pero con personas que nunca antes han cometido un delito, quizás no debe llegar a juicio. ¿Ok? Son cosas que tienen que ser decididas por el ente persecutor.
Entonces, para eso, ¿cómo filtrar? ¿Cómo filtrar? Yo estoy en este momento señalando algunos parámetros, no todos. Por ejemplo, una región donde se cometa, por ejemplo, que viva de la ganadería. Obviamente que el abigeato, que el robo de ganado y sacrificio de ganado, tiene que ser perseguido. Hay que gastar recursos en eso porque es un componente, por ejemplo, importante para el trabajo de las personas que viven en esa región, es un componente económico importante en el desarrollo de la región, entonces tiene que ser perseguido. Por ejemplo, entonces tenemos que ver cómo el Ministerio Público aparta a un lado las investigaciones o los delitos o los hechos que no tengan que llegar al juicio oral. Porque también pueden haber unos delitos que si bien no llegan al juicio oral, salgan, tengan otras soluciones. Y otros que sí tengan que llegar al juicio oral. Porque a lo mejor hay delitos tan graves que, aunque el Ministerio Público no esté seguro, es necesario que un tribunal determine si hay inocencia o culpabilidad. También vamos a hablar de eso, la inocencia y la culpabilidad. Bueno, al respecto tenemos todos estos grupos de filtros. Miren, el primer grupo de filtros son al inicio de la investigación, es decir, in limine, es decir, en el umbral. En el umbral, cuando comienza la investigación o antes de comenzar, cómo el Ministerio Público va a ir filtrando. ¿Ven? Entonces, tenemos estos filtros al inicio, tenemos las salidas alternativas, que podemos decir que están al medio de la investigación, y tenemos los procedimientos especiales que realmente no son juicios. Podríamos decir que son juicios negociados, ¿no? Y ahí también vamos a hacer un comentario interesante. Ya, vamos al inicio, los filtros al inicio. Los filtros al inicio están en los artículos 167, 168 y 170 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son estos tres filtros al inicio? Primero, el archivo provisional, 167. Después, la facultad de no iniciar la investigación, 168, y por último, el principio de oportunidad, 170. Vamos a señalar de manera bien sucinta cada uno de ellos, y seguramente vamos a tener que volver a verlo en la próxima clase, pero vamos al archivo provisional. A ver, yo sé que quizás algunos ha participado, o sea, le ha tocado la mala suerte de que se ha cometido un delito en su persona, en sus bienes. A mí me ha pasado, y me llega una carta de las 3 veces que nos pasó en la oficina, nos llegó una carta del Ministerio Público que decía que el Ministerio Público no tiene suficiente antecedentes para seguir adelante, por lo tanto va a archivar la investigación, pero en caso de que aparezcan nuevos antecedentes y que usted los tenga, comuníquese con nosotros para reabrir la investigación. Situación que nunca va a ocurrir, es muy difícil. Si el Ministerio Público no tiene antecedentes, uno menos. Uno no tiene todo el aparataje que tiene el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué procede este filtro? ¿Por qué el Ministerio Público archiva provisionalmente la investigación? Vamos a ver primero qué es lo que es el archivo provisional. El archivo provisional es lo que dice estas dos palabras, archivo y provisional. ¿Qué significa? Que la investigación, no es causa todavía, es investigación, se va a archivar, pero provisionalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezcan nuevos y mejores antecedentes de investigación y que sean de tanta trascendencia que impliquen que podemos seguir adelante con una investigación exitosa. En estos casos, la idea que subyace a esto es que tenemos una denuncia seguramente de una víctima en que no da suficientes antecedentes para poder tener una investigación que vaya a arribar a algún éxito. Por ejemplo, el típico caso que se pone en clase, uno está durmiendo y tiene su bicicleta, la bicicleta está en el patio, entra unos delincuentes, no sé, uno o dos, lo que sean, y saca la bicicleta y al otro día nos enteramos que no tenemos bicicleta. Presentamos la denuncia y la denuncia va a decir, bueno, yo estaba durmiendo, me acosté a las 11 de la noche, me quedé dormido a las 12, desperté a las 7 de la mañana y ya no estaba la bicicleta. Ya, y le va a preguntar el fiscal o el policía, bueno, pero ¿usted vio al delincuente? ¿A quién se la robó? No. ¿Usted tiene una cámara donde podemos ver? No, tampoco.
Usted tampoco sabe la hora en que se robó, ¿no? No tengo una aproximación que puede ser entre las 12 y las 6 de la mañana o 7. Ya. ¿Y tiene testigos? Tampoco. Entonces, si nos ponemos de parte, si nos ponemos como fiscal en este momento, ¿realmente vale la pena que por una bicicleta y donde no hay ningún antecedente haga una investigación? Pareciera que no. En el sistema antiguo había que hacer una investigación desgastando a las policías porque regía el principio de legalidad y de oficialidad en absoluto. Es decir, teníamos que investigar. Aquí la mejor solución es no investigar hasta que aparezcan antecedentes dignos para investigar. ¿Qué les parece a ustedes al respecto esto? Profesor, ¿Sí? yo lo veo desde el punto de vista que es como para no perder el tiempo y dedicarlo a otras causas más importantes. Justamente, de eso se trata, ¿no es cierto? Ahora, este archivo se puede desarchivar la causa. ¿Cómo? Reclamando, y esto reclamando con el Ministerio Público, pero hay que aportar los antecedentes, o querellándose. Esa es la otra forma, es decir, contratar a un abogado, presentar una querella y que el juzgado le dé curso a esta querella y ahí sí que se va a investigar. ¿Está claro esto? Porque el archivo provisional es bien sencillo. Ahora, aquí no hay límites. Cualquier causa podría ser archivada. Dígame. Profesor, con respecto a lo que es la querella lo puedo interponer yo, digamos, en cualquier minuto del proceso investigativo, como por ejemplo, ya se archivó la causa o antes de archivar la causa, Sí, independiente de... Sí, cuando hablemos de la querella, en unas clases más, les voy a decir la oportunidad, pero la oportunidad es desde antes del inicio de la investigación, porque muchas veces la querella inicia la investigación hasta el cierre de la investigación. Hasta ese momento se puede presentar querella. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Ya. Bueno, la facultad de no iniciar. 168 del Código Procesal Penal. Bueno, en la facultad de no iniciar ocurre lo siguiente. Ocurre que o la responsabilidad por el hecho denunciado o investigado está extinta por cualquiera de los caminos que señala la ley, o el hecho no reviste carácter de delito. Y en ese caso, el fiscal puede ejercer esta facultad de no iniciar, eso sí, que tiene que presentársela al juez para que el juez la apruebe. Eso sí que si la aprueba el juez, se da la situación de que no se va a volver a investigar esto, ¿no? Es decir, esta facultad produce cosa juzgada. Y ahí pongo varios ejemplos que ustedes pueden revisar en la tranquilidad de su hogar. Pero uno de los ejemplos, creo que, a ver, claro, claro. Ya. Hay varias situaciones ahí. Hay, por ejemplo, hay dos que no son delito, y la tercera es delito, pero la responsabilidad penal está extinta. Entonces, eso no se va a investigar. Se va a comunicar la decisión, perdón, se comunica la facultad de no iniciar la investigación y definitivamente eso se acaba. ¿Sí? ¿Queda claro la situación esta? Porque en materia penal, muchas veces la descripción que hacen las personas de los hechos, con harta emotividad, los induce a ellos a creer que es delito, pero muchas veces los hechos no son delitos, no están tipificados como delito, y por lo tanto el Ministerio Público no tiene por qué investigarlo. O en otros casos la responsabilidad penal está extinta, entonces tampoco el Ministerio Público debería investigar. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, No, profesor. profe, claro. Los casos están súper claros, ¿no? Los casos están súper claros, ¿ya? Ya, pero aquí se extingue la responsabilidad, se extingue, aquí no, en el archivo provisional no, mientras dure el plazo de prescripción uno puede seguir adelante, pidiendo el desarchivo. Ya vamos al principio de oportunidad, que es bien interesante. El principio de oportunidad está en el artículo 170. ¿Qué nos dice este principio? Este principio de oportunidad
tiene que ver con que, bueno, los dos anteriores operaban al inicio, es decir, el juez no abre casi, o sea, perdón, el fiscal no abre investigación. Dice llanamente, la aplica al principio, dice, o sea, lo archivamos, los antecedentes no son suficientes, o en el segundo, los antecedentes dan cuenta de una responsabilidad penal extinta, o dan cuenta de un hecho que no es delito, por tanto no hago nada, no empiezo, pero sí lo presento ante el juez de garantía para que lo apruebe, y si lo aprueba, se extingue la responsabilidad. Hay cosas juzgadas, no se puede seguir investigando. En cambio, en el principio de oportunidad es una situación bien interesante. El hecho es delito. Hay suficientes antecedentes para investigar y para condenar. Pero ¿saben? Ocurre que el hecho no afecta gravemente el orden público y no hay un elemento que haga que haya una preeminencia o una cuestión bastante importante para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el hecho es, como dirían los penalistas, es bagatelario. Es decir, estamos frente a delitos de poca monta. Ahora, en el sistema chileno, estos delitos de poca monta tienen una graduación, y la graduación es presidio menor en su grado mínimo. Todos los delitos que tienen una pena de 61 días a 540 días son bagatelarios, es decir, se puede aplicar este principio de oportunidad. Y está basado no solamente en que el delito no afecta gravemente el orden público, sino que también las consecuencias que pudiera tener el imputado al ser perseguido por este delito son demasiado graves, sobre todo las consecuencias estigmatizantes del delito, como para que se le persiga. Es decir, en definitiva, son delitos con una pena tan baja y de poca importancia, que en definitiva el más perjudicado acá va a ser el imputado, y realmente el imputado no es una persona que sea una persona que vaya a seguir cometiendo delitos, sino que tuvo un mal momento, un mal día, etc. Y en este caso se aplica este principio de oportunidad, que incluso se puede aplicar incluso estando formalizada la investigación, lo que es bastante interesante. Entonces, para evitar las consecuencias estigmatizantes del derecho penal, se aplica este principio de oportunidad, que el Ministerio Público es bien reacio a aplicarlo, es muy reacio a aplicarlo, generalmente aplican los dos anteriores, sobre todo el archivo provisional, porque este principio de oportunidad, que también se le presenta al juez de garantía, el juez de garantía tiene que aprobarlo, entonces también pasa por un filtro jurisdiccional, y también la víctima tiene el derecho a reclamar de esto, en un plazo determinado por la ley, y si lo reclama, podría seguir investigándose hasta el final. Aquí hay varios hechos, me tocó un caso hace muchos años en que se aplicó este principio de oportunidad, que yo lo voy a relatar en la próxima clase, ¿no? Pero estoy poniendo este caso que está ahí, que es terrible, ¿no? El caso que se atropella, que el padre retrocediendo el vehículo atropella a su hijo y le causa unas lesiones menos graves, una fractura puede ser, y en ese caso, obviamente aquí por ejemplo, el sistema procesal penal antiguo al padre debiera condenársele, pero aquí tiene la posibilidad de ejercer este principio de oportunidad del Ministerio Público, y que pasa por el filtro del juez de garantía por lo demás, ¿no? Eso, no sé si les quedó claro también este principio de oportunidad. Entiendo que en alguna oportunidad se aplicó ese principio con respecto a la muerte de un hijo de una madre, a manos de una madre, como por el principio, como por la culpabilidad que pesaba, el factor psicológico que pesaba sobre ella. Puede ser. Es como por ahí. Puede ser, sí, efectivamente. Bueno, la próxima clase, porque vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a ver las salidas alternativas, que es otro camino para evitar el seguir adelante con la investigación y con el juicio y llegar a un juicio oral. En los casos anteriores, los filtros al inicio, como la palabra lo dice, son aplicados al inicio. Los dos primeros, antes al momento de iniciar la investigación, es decir, no la inicio, y el último filtro de estos de in limine son este principio de oportunidad, que se puede aplicar al inicio e incluso avanzar la investigación, e incluso está ya formalizada, abandonarla, ¿ya? Pues ya estamos viendo por ser el delito de poca monta y por realmente causarle demasiadas consecuencias estigmatizantes al imputado,
que realmente el imputado tiene una categoría especial de persona que se ha visto involucrado en un hecho que reviste carácter de delito, pero al final él es el más perjudicado. En cambio, la salida alternativa, vamos a ver que operan, son dos, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento, y vamos a ver que ellas operan una vez que está formalizada la investigación, es decir, operan cuando el Ministerio Público ya ha comunicado los hechos, ha comunicado formalmente los hechos por los cuales está siendo investigado el imputado. Y en ese momento da estas salidas alternativas que implican realmente el fin del... realmente implican una salida, como lo dice la palabra, alternativa al juicio. ¿Ya? Eso vamos a ver en la próxima clase. Yo les pido, por favor, que ustedes vayan avanzando en el material, lo vayan leyendo, tiene cosas bastante interesantes. Vean los pies de página también porque pueden consultar los documentos a los cuales me refiero o los libros a los cuales me refiero si es que lo encuentran en biblioteca. Así que les pido que lean porque así podemos enriquecer la conversación en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya pues. Muchas gracias, profesor. Que estén muy bien y espero que Igualmente. pasen un buen fin de semana. ¿Ya? Nos estamos Igualmente, profesor. Muchas gracias. Igual, profesor. Chao, profesor. Chao. Gracias, profesor. Que estén bien.